hablemos de Franz Joseph Haydn, un gran músico. Estamos en 1732 en una pequeña localidad austríaca llamada Rohrau, cerca de la frontera con Hungría. El pequeño Haydn no parecía tener un futuro muy prometedor, porque su padre era un humilde carretero. Llévame, carretero, ¿dónde está mi amor? Llévame que me muero de pena y dolor. Un carretero que se llamaba Matías. La madre de Haydn, de Franz, Anna, hacía los trabajos del hogar, naturalmente, y eran muchísimos porque tenía 12 hijos. Haydn era el segundo, y hay que decir que la familia muchas veces pasaba hambre. Había una fenomenal misiadura en la región, y no era una excepción el hogar de los Haydn, del carretero. Pero el carretero tenía una magnífica voz de tenor y tocaba el arpa. Esos son carreteros. Me gustan los carreteros que tienen una magnífica voz de tenor y tocan el arpa. Algún día hablaremos del fenómeno que solía ocurrir en otras épocas respecto al interés de las clases menos pudientes por el arte. Es más complejo de lo que parece, pero bueno, hablaremos otro día. El caso es que el carretero, el padre de Haydn, tocaba el arpa y cantaba. La madre también cantaba más o menos bien. Y parece que en la casa se la pasaban cantando algunas melodías, a falta de morfi, cantaban y mantenían ocupada la boca. Un día estaban cantando los dos, y el chico tenía apenas 5 años, el pequeño Haydn, y se metió en una canción que los padres estaban cantando, ¿no? Agarró un pedazo de madera y una varilla a modo de violín y empezó a marcar los compases con tal precisión que quedaron todos estupefactos. No solo eso, y aquí viene lo que a mí me parece más asombroso, agregó una tercera voz de tiple, maravillosamente nítida y en perfecta armonía con las restantes. Casi me parece increíble. Entre los sorprendidos, y nótese que para sorprenderse había que tener algún conocimiento de armonía, entre los sorprendidos estaba un pariente llamado Frank. Y cuando vio las proezas del pequeño Franz Joseph, intentó llevarse al niño para hacerlo estudiar. Y nadie puso ningún reparo, ni los padres, ni el pequeño Joseph, ni lloró ni pataleó este niño, porque parece que además, acá entre nosotros, la disciplina de aquella casa era terrible. Tenía que levantarse el niño de 5 años a las 4:30 de la mañana para ayudar a su padre, el carretero. Claro, mucho tocar el arpa, mucha voz de tenor, pero lo hacía levantar al niño a las 4:30 de la mañana. Y además, y esto debió ser aún peor, debía bañarse el pequeño 3 veces por día, solo por cuestiones disciplinarias. Calcule si eran 2 hermanos, entrar al baño de aquella casa debió ser una verdadera proeza. El caso es que este pariente, Frank, se lo llevó a Haydn y lo presentó al coro de la iglesia de Heimburg, a orillas del Danubio. Ahí aprendió a tocar el violín, a leer música, pero parece que el tiempo que pasó allí no fue un periodo muy feliz, porque lo fajaban y la comida era espantosa. Le enseñaban un poco de música, pero solamente para establecer una separación entre viaba y viaba. Un día el maestro de capilla de la catedral de San Esteban de Viena, que es la más importante del Austria, llamado Reuter, llegó hasta Heimburg para dirigir el coro en el que estaba Haydn. Y parece que la voz de Joseph lo dejó pasmado y le impresionó tanto que arregló para que pudiera entrar en el coro de la catedral de San Esteban, que era el más importante de todos. Haydn tenía 8 años. Parece que en aquel coro dedicaban 16 o 18 horas diarias al estudio.
Fue Haydn, que a los 13 años escribió una misa. No sabía nada de contrapunto y no le fue bien con esa misa. Todos se burlaron de él, dijeron, está mal. Al grito de está mal, todo el coro de la Catedral de San Esteban se burló del pobre Haydn. Como no tenía dinero para pagar un profesor, además de las clases que daban en la catedral, no sé cuándo iba a estudiar además con el profesor, Haydn empezó a cantar en los salones de la nobleza y después comía las obras de banquetes de la nobleza, cantaba y después le dejaban comer las obras. Extraordinario, es un lindo contrato, Y el señor Joseph Franz Haydn, en adelante llamado el cantor, recibirá como pago permiso para comer las obras del banquete. Pero dice, así pudo ahorrar lo que le correspondía para alimentarse y compró los libros de contrapunto que necesitaba y aprendió solo contrapunto. Años más tarde se tuvo que ir de la Catedral de Viena. Lo echaron porque parece que mientras todo el coro cantaba una misa le cortó el pelo y la sotana al tipo que estaba delante con una tijera que llevaba siempre para jorobar, ¿no? Y parece que Haydn lo hizo porque se había dado cuenta que ya estaba cambiando la voz y que entonces tenía poco futuro en aquel coro. Así es que resolvió divertirse con el tipo de adelante. Terminó en la calle sin un peso, sin pertenencia alguna, dormía en los pasillos. Según sus palabras, durante el invierno vienés, la respiración se congelaba en la capa. Al poco tiempo consiguió asilo gracias a un pobre peluquero llamado Keller, que lo había escuchado en el coro. El peluquero le ofreció vivir en una guardilla de su casa, a cambio de tocar y cantar pequeñas serenatas en la peluquería. O sea que el tipo le dio cama a cambio de amenizar las tardes de la peluquería. Así que usted llegaba a esa peluquería y ¿quién estaba tocando y cantando? Haydn. Esas son peluquerías. Sí. No es la peluquería que va uno, que ponen esa música que hecha por máquinas, para máquinas. Haydn cantaba. Entonces llegaba y claro, era un poco ingrato el trabajo, ¿no? Porque a veces te hacían callar, cállese, dice que estamos discutiendo con el peluquero acá de Fobal. Bien. También estudiaba en aquel entonces las obras de Carl Philipp Emanuel, uno de los hijos de Bach, en un piano, un clave, no en un piano, un clave destruido que Keller le había comprado. El peluquero además tenía una hija que estaba buenísima, con razón se quedaba, porque ese laburar, cantar en una peluquería. ¿Dónde estás cantando? En una peluquería. Poco creíble. Sí. La chica estaba buenísima, se llamaba Teresa, y Haydn se enamoró perdidamente de Teresa. Pero la muchacha se hizo monja. No tenemos suerte, laburamos, cantamos en una peluquería nada más que por la cama, cantamos en las reuniones de la nobleza nada más que por las migas. Sí. Nos enamoramos de una mina y se hace monja. Mi comentario filosófico es este. Venimos ligando. ¡Loco! Bueno, por suerte pudo olvidarla pronto. Entonces no estaría tan enamorado, dirá una vieja por ahí. En la misma guardilla, lo cual es una mala noticia, la que viene ahora es una mala noticia, vivía el poeta italiano Pietro Metastasio. Así que no solo vivía en una guardilla, sino que la compartía. Y con un poeta italiano. Sin embargo, ahora viene una buena noticia. El poeta italiano tenía una hija llamada Mariana que también vivía en la misma guardilla de la peluquería, que era, perdóneme que le diga, pero era un relajo aquello. Un peluquero que tenía 3 tipos en la guardilla, uno de los cuales cantaba para alegrar a los clientes que se venían a afeitar. En fin. Muchos pelos juntos. Sí. Y Haydn empezó a enseñarle música a la muchacha a cambio de que ella le preparara algunos sanguchitos. Fue su primera discípula y también su amante. O sea que con el pretexto de que la seducía,
le enseñaba música. No. Con el pretexto de que le enseñaba música, la seducía. Bueno. Pues dicen que Pietro, el papá de Mariana, se ausentaba mucho tiempo cuando había feria. Le encantaba pasear por el mercado ambulante durante todo el día, y esos momentos eran aprovechados por Haydn para intimar con la hija del poeta Pietro Metastasio. Así que mientras Pietro se iba, ellos Metastasio toda la tarde. Dicen también que ella le enseñaba a Haydn palabras groseras en italiano, y que al músico le entusiasmaba tanto que las decía a cada instante. Las canciones a cinco coliches. No, palabras groseras seguramente para mejor adornar los momentos de intimidad. Decime palabras groseras en italiano, y el tipo le decía, ese yo, compadrita. Angiolina. Bien. El aprendizaje del italiano le sirvió también para contactarse con el músico Pórpora, pero en asuntos musicales, ¿no? Haydn se enteró de que este viejo maestro iba a darse unos baños termales en Menesdorf. ¿Quién no se va a dar unos baños termales a Menesdorf? Entonces pidió trabajo y al poco tiempo le limpiaba los zapatos y le peinaba la peluca a Pórpora, a cambio de instrucción. Si la vida de Haydn era hacer toda clase de comisiones desorosas a cambio de instrucción, de comida, de cama para dormir, etcétera. Pero parece que Pórpora era muy vanidoso y trataba muy mal a Haydn. Sin embargo, con los días, Joseph se ganó la confianza del músico y consiguió hacerse enseñar muchas cosas. Con él aprendió orquestación, comenzó a escribir la Sinfonía en Re, que era ya el año 1755, tenía 24 años. Sus obras las corregía Pórpora y las revisaba Gluck. Pronto pudo acercarse a las familias aristocráticas, para las cuales empezó a escribir sus cuartetos de cuerda. Escribió 83 cuartetos de cuerda, nuestro amigo Haydn. Paul Anton de Esterházy, la familia más pudiente de Austria y también de Hungría, ¿no?, lo contrató. Sus obligaciones incluían dirigir la orquesta, preparar el coro, componer música cuando se lo reclamasen y cuidar de los instrumentos y de la biblioteca musical. Que no querés que te teja un pullover. Su aspecto era ya el de un noble y era curioso verlo componer a Haydn. Se cuenta que no podía hacerlo sin estar bien vestido y peinado. ¡Qué grande! Eso está bien, ¡Qué grande! El tipo, y está bien, del mismo modo que está bien vestirse para ir al cine. Y que sea peinarse un poquito, ir al cine, porque esto le da una solemnidad, y ciertas solemnidades a veces son necesarias. Bueno, se ponía anillos, unos anillos que le regalaba el noble Esterházy, escribía sus obras en un papel finísimo y además escribía con tanta pulcritud que si aparecía un dedo marcado o la tinta corrida, empezaba a gritar, a dar golpes, rompía todo y empezaba otra vez. Y empezaba otra vez sin reparar en las ideas anteriores. Y repito, no es que empezaba otra vez y escribía de nuevo lo que había escrito, no. Empezaba otra vez y era otra cosa ya. No. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Lo hacemos de nuevo, pero es otro. Es otro. Está también, está bien eso. Es entendible. Es entendible. Uno, cuando el artista siente que por algún pequeño accidente tiene que repetir lo que, por ejemplo, lo que ha improvisado, lo que ha creado, no lo que ha compuesto ya, porque bueno, es obvio que Mi Noche Triste la vas a tocar siempre más o menos igual. Pero cuando vos tenés que repetir una cosa que acabas de crear, cuando alguien tiene que iniciar de nuevo un discurso porque se rompió el micrófono, se siente tan mísero diciendo otra vez lo mismo que ha dicho, que me imagino que esto también allá en el Parnaso, en el lejano Parnaso de Haydn, también debe ocurrir. Por esos tiempos conoció a otra muchacha, se llamaba Ana, era otra hija del peluquero.
que había estado en otro pueblo y regresaba a la casa luego de mucho tiempo. Se parecía a Teresa. Y Haydn, ¿qué? Se enamoró de nuevo. ¿Cómo creen que terminó esto? También terminó mal, porque en el año 1760 se casaron. Terminó peor que antes, Claro. Pero el matrimonio no funcionó. La muchacha tenía mal carácter, era de una religiosidad fanática, pasaba los días invitando a clérigos a la casa para comer incluso las cosas que llevaba Joseph, y lo que es peor, no sentía ni el más mínimo aprecio por la música. Y eso llegaba a límites inusuales. Usaba los manuscritos de Haydn como rulos para el pelo y para envolver los huevos y los pasteles. ¡Qué basura! Sí, ¿no viste algo que escribí por acá? ¿No viste la sinfonía en re que la puse acá? No, fíjate los huevos. Sí, sí. Yo te estoy hablando bien, dijo Haydn. La fama de Haydn empezó a extenderse por toda Europa. Qué gracia que me causa esta forma de escribir, ¿no? La fama de Haydn empezó a extenderse por toda Europa. Uno ve la fama que se extiende como una mancha. Como si una... Los pseudópodos. De todos modos, hay algo de cierto. La fama está bien, la metáfora está bien. La fama se extiende, pero ya es un lugar común. Fue invitado a la corte napolitana y a Inglaterra, y lo recibió Jorge III, amigo de este programa, que estaba de lo más entusiasmado con la llegada del músico, y ya lo hemos contado, hablando de Jorge III. Dicen las crónicas que pensando que estaba en soledad, se lo veía tararear al rey las melodías de Haydn y dar brincos sobre su cama tan exagerados que tuvieron que cambiarle varias veces la cama porque las rompía. Bailaba músicas de Haydn, paraba arriba de la cama y las rompía. En Inglaterra Haydn se enamoró de la cantante Billington, una diva que se había hecho retratar por el pintor Reynolds, y el pintor parece que la había pintado mirando al cielo, como escuchando un coro de ángeles en la parte superior del cuadro. Vos ves el cuadro y está la mina ahí, como parando la oreja y mirando para arriba, como si la música viniese de arriba. La mujer le preguntó a Haydn qué le parecía el cuadro. Y él le dijo, le encuentro un pequeño defecto. No sé con qué ojos la ha observado Reynolds, pero ha cometido un error. Ángeles, dioses y el mismo demonio deberían distraerse para escucharla y observarla a usted, y no usted a ella. Dame un beso. Bueno, esa misma noche eran amantes. Está bien, no hay que perder tiempo. Desde entonces Haydn empezó a levantarse todas las minas de ese modo, lo cual le acarreaba numerosos fracasos porque casi ninguna mina había sido pintada por Reynolds fingiendo oír coros angélicos. Hay que decir que durante su estadía en Inglaterra, el almirante Nelson, nuestro amigo Horatius Nelson, le regaló su reloj. Cuando murió el príncipe Esterhazy, el que lo había llevado a Austria, el que lo beneficiaba, y quiero decir que su benefactor de Viena, Haydn pasó al servicio del heredero de Anton Nicolás. Le gustaba mucho el baritón, una especie de violonchelo. Haydn escribió más de 150 fragmentos en los cuales ese instrumento tenía el papel principal, solamente para complacer a Nicolás, el heredero del príncipe Esterhazy. Además, Haydn hacía cosas extrañas en sus conciertos, parece. Por ejemplo, durante la presentación de la Sinfonía Los Adioses, dispuso que los instrumentos se fueran callando uno tras otro. Repito, que se fueran callando uno tras otro. Había dado instrucciones a los músicos para que apagaran las velas de los atriles según iban terminando su intervención. Cuando los dos violines finales acabaron la sinfonía, el salón quedó en una dramática oscuridad. Sí, si era un salón está bien. Si era un teatro, no. Las luces de los teatros empezaron a apagarse, salvo las del escenario, mucho tiempo después. En esta época, los teatros tenían todas las luces prendidas, incluso la de la gente. Ya vamos a contar en qué circunstancias nace la costumbre de apagar
las luces correspondientes al público en los teatros. Sin embargo, esto puede haber sido en un salón, pero me cuesta creer que únicamente estuviesen prendidas las velas de los atriles de los músicos y ninguna otra. Así que les convido a no creer en esta oscuridad dramática de la que habla el cronista. Salvo que hubiera pedido Haydn, y esto sí es razonable, que solamente estuviesen prendidas las luces de los atriles. En el año 1792 fue llamado para la coronación del emperador Francisco II en Frankfurt. Pasó por Bonn, almorzó con Beethoven, que tenía 22 años en aquel entonces. A los 60 años de edad, Haydn pidió su jubilación al nuevo príncipe Esterhazy y se fue a vivir en una casa del barrio de Kumpendorf. Fue entonces cuando escribió sus dos obras más sublimes, La creación y Las estaciones. Haydn se mostraba más inspirado que nunca, seguramente porque no tenía tanto que laburar. En el palacio del príncipe Lobkowicz, y con 160 músicos, se ejecutó la sinfonía La creación. Con 160 músicos, qué bárbaro. Haydn estaba presente, pero no fue el director. El director era otro amigo de esta casa, Salieri, el de la película, el malo de la película Amadeus, que no era ni malo, ni envidioso, ni falto de talento, era un gran músico. Un gran músico. Bueno, la veneración que la gente sentía por Haydn era increíble. Cuando llegó a la sala, lo aplaudieron tanto tiempo los músicos y la gente que se desmayó. Se habrá desmayado por otra cosa, ¿no? Porque lo aplaudían. Bueno, después volvió en sí, si bemol, con los ojos llenos de lágrimas, quiso ir a abrazar a cada uno de los músicos, así que calcule que ese concierto empezó con muchísimo retraso. Primero se desmayó el tipo, hubo que reanimarlo, después tuvo que abrazar a cada uno de los 160 músicos. Así que la ejecución empezó 7 horas después de lo previsto. Repito, 7 horas después de lo previsto. En la sala había 1.500 personas y alrededor del palacio más de 10.000. Repito, más de 10.000, y no había micrófonos. Decía el otro día el empresario teatral Carlos Rothenberg que el micrófono es un vicio y que tanto los actores como el público se han acostumbrado tanto al uso de los micrófonos que ahora no soportarían una obra sin ellos, cuando toda la vida el teatro se hizo sin micrófonos. Es probable que la agudeza de nuestro oído sea mucho menor que, por ejemplo, a principios de siglo, y que el demasiado ruido, bueno, no voy a decir obviedades. Pero lo cierto es que esta costumbre de oír con micrófonos casi nos hace parecer legendaria una época en que 10.000 personas fuera de un palacio oían cómo se tocaba el violín, que es un instrumento de regular volumen, adentro del palacio. También podrá decirse que aquellos eran silencios y no estos. Así, a los habitantes de las grandes ciudades se nos hace difícil concebir el silencio. Es imposible, no hay silencio en ninguna parte. Aquí mismo, hay en este momento, mire, sillas que se corren, un aparato que funciona ahí y no parece molestarnos. La guerra de 1809 entre Francia y Austria llenó de dolor a Haydn. Era tan patriota que ya inválido se arrastraba hasta su piano y casi sin voz cantaba el himno en honor al emperador Francisco. Murió el 31 de mayo de ese año a la edad de 77. Este era Joseph Haydn, que tuvo una vida interesantísima, que en general fue pobre, que tuvo que sufrir mucho hasta poder vivir dignamente de su arte, y que me resulta muy simpático. No se dice acá qué pasó con el pobre viejo Matías, el carretero, que tenía una magnífica voz de tenor. Pero bueno, esta es una biografía que sacamos nosotros los cuadernos Histonio,
ahí donde aparece Haydn, parecen todos iguales en los cuadernos histónicos, son esos cuadernos de música en cuyas páginas no pentagramadas vienen sucintas biografías de músicos célebres. ¿A quién dedicar esta biografía? Sino al titular de la misma, o sea, Franz Joseph Haydn, pero también a las dos minas que tuvo, que casualmente eran hermanas, a las hermanitas Keller, las hijas del peluquero, y también al peluquero Keller, que tenía por costumbre agasajar a sus clientes con un niato que tocaba un poco el violín y cantaba, mientras que él los pelaba. Al peluquero también. Entonces al peluquero, a las dos hijas del peluquero, y a la mina, que él también, a la hija de Pietro, el poeta, Sí. Mariana. Bueno, y a todas las damas en general, y particularmente a las que se hacen presentes aquí en el Café Tortoni, en esta noche de tan escasa concurrencia. ¿Con qué vamos a ilustrar este recuerdo de Haydn? Bueno, con música de Haydn. Vamos a bailar un minué. El minué del cuarteto de cuerdas número 1, de los 83 que escribió de Haydn. No sé por quién, pero usted lo sabrá, Stronati. Sí. Así que supongo que por un cuarteto de cuerdas. Exactamente, mire usted. Adelante, vamos. Después lo anunciamos. El minué del cuarteto de cuerdas número 1 en si bemol mayor de Haydn por el cuarteto de Caspar Dassalo. Vamos a hablar de la cabeza de Joseph Haydn. Es un tema un poquitito macabro. Y empecemos diciendo que a partir del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Franz Gall, se formularon algunas hipótesis, supuestamente científicas, para explicar el delito. La ciencia de Gall consistía en relacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Te tanteaban el marote y de acuerdo a la forma que tenías, te decían qué probabilidad tenías de ser un ladrón o no. Gall creía que del examen del cráneo podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Y esta ciencia se llamó frenología. Y así todas las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de investigación. Pero no solo las cabezas de los criminales para ver si habían cometido algún delito. La idea de que el cráneo de un genio podía alumbrarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó también al doctor Gall y a sus muchachos. Entonces los anatomistas, los fisiólogos, los filósofos, para dar con la solución a los asuntos de criminología y también para ver si alguno era un genio, le revisaban el valero. Incluso cuando se moría algún criminal, se hacían con la cabeza del criminal muerto para estudiarla. Lo mismo empezó el tráfico de los melones de los hombres sobresalientes. Todo esto con la intención de develar los secretos de la genialidad. Así, con el cuerpo del músico Joseph Haydn, sucedió lo siguiente. Haydn murió el 31 de mayo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se hizo ningún acto funerario. Es que por aquellos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón y Haydn era muy patriota y ese patriotismo incluso había eclipsado en aquellos tiempos su creación artística y les pareció a los muchachos que era conveniente ser discretos. Así que lo enterraron sin mucho trámite en el cementerio, lo enterraron en el cementerio, con mucha sencillez, sin emblemas, sin discursos, sin fervor patriótico, así nomás. Y enseguida empezó la codicia frenológica por sus restos. Un tal Joseph Rosenbaum
que era el secretario del príncipe Esterhazy, que era protector de Haydn, el que le encargaba cosas, ¿no? Y a su vez también amigo del músico, quiso conseguir la cabeza del finado. Rosenbaum estaba muy interesado en la frenología, no es que la quería como recuerdo la cabeza, quería ver por qué Haydn era tan genial. Entonces hizo lo siguiente, lo desenterró, disculpen ustedes, a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo y le entregó el marote a unos investigadores amigos. Che, mirá, aquí tengo la cabeza de Haydn. Dice, ¿se acuerdan cómo tocaba este tipo? Bueno, miren por qué. Una vez estudiado minuciosamente el cráneo por los frenólogos, le devolvieron a Rosenbaum la cabeza. Dice, toma, aquí está la cabeza. Pero Rosenbaum, en vez de volverla al lugar donde la había sacado, porque tenía que cometer otra nueva profanación, se la quedó él. Se la quedó como recuerdo. Después de todo, Haydn había sido su amigo. Y la metió por ahí. Vio cómo es uno cuando tiene la cabeza de algún amigo. La mete en un ropero, yo qué sé. Bueno, finalizó la invasión napoleónica. Los austríacos estuvieron ya dispuestos a rendir debidos honores a Haydn. Y como muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados hasta encontrar el lugar más adecuado. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo en Eisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Bueno, fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se encontraron, naturalmente, con que le faltaba la cabeza. Hubo una investigación. Dice, acá le falta la cabeza. Y sospecharon de Rosenbaum, sospecharon. Más que nada porque habían escuchado este programa. Le revisaron la casa. A ver, dice, le vamos a hacer un allanamiento a ver si encontramos la cabeza de su amigo. Y no encontraron nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba para ver si encontraba la cabeza, ¿saben qué hizo? Se escondió el melón de Haydn debajo de la falda. Claro, la policía no iba a ir a buscar ahí. Y no la encontraron. Rosenbaum, asustado por este allanamiento, sugirió al príncipe Esterhazy que por unos dineros el cráneo podía aparecer. O sea, no dijo lo tengo yo, pero dijo, si usted me da algo, yo puedo hacer que aparezca por algún mango. Y el príncipe le ofreció una suma insignificante. Rosenbaum se ofendió en secreto e hizo que se le entregara a Esterhazy la cabeza, pero de otro tipo. Y pensó que igual nadie iba a notar la diferencia. Bueno, no se dieron cuenta. Y el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de un amigo, se quedó con la cabeza de alguien que no le correspondía. Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza y todo hubiera quedado así, pero sucedió que Rosenbaum se enfermó y a punto de morir se arrepintió y confesó la verdad en su lecho de muerte, y su deseo póstumo fue donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Pero ese deseo no se pudo cumplir, porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. El médico que había atendido a Rosenbaum se la había afanado. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un profesor que al morir lo cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero entonces, cuidado, porque intervino la Academia de Música. Sus directivos dijeron que era la Academia la depositaria de ese trofeo, porque el primer ladrón, Rosenbaum, la había donado a ellos. A todo esto, la familia del príncipe Esterhazy, protectora y productora de Haydn, reclamó lo que le faltaba del cadáver que tenían ellos, puesto que ellos habían pagado a Rosenbaum por la cabeza y lo habían estafado. Rosenbaum le dio otra cabeza de un niato cualquiera.
el asunto llegó a la corte. La justicia tuvo un curioso dictamen. Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allá, en la Academia, fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterhazy convenció a las autoridades de la Academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Pero era un mal año aquel. Recuérdese que los rusos invadieron Hungría en 1954 y el príncipe Pablo Esterhazy fue apresado por el Partido Comunista Húngaro y sus tierras fueron confiscadas, con músico descabezado y todo. Pero finalmente prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución de la cabeza de Haydn y así, amigos queridos, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo. Acerca de las cualidades frenológicas, de la forma de la cabeza, su relación con el genio, no se supo nada. Linda historia esta, me encantó. ¿A quién se la podemos dedicar? Desde luego, al amigo Haydn y a todas las personas que por su sola apariencia a lo mejor fueron detenidos y acusados de algún delito, como sigue pasando todavía. Y también le dedicamos esta historia a todos los que tienen el valero en forma de piano. ¿Cómo saber si nuestro hijo tiene condiciones para la música? Muy sencillo. Pásele la mano por el melón. Si parece un piano, ya está. Su hijo será indefectiblemente el hombre. Es el trío sin nombre, señores. A ver si sale esta charla. Algunos de nosotros hemos oído hablar de Ludwig Wittgenstein, que era un filósofo, discípulo de Russell. Famosamente los estudiantes lo conocen porque escribió un librito que se llama Tractatus Logico-Philosophicum, que es un tratado acerca de una serie de cosas. Básicamente, Ludwig Wittgenstein, decía que la realidad es aquello que se puede describir con el lenguaje. Quiere decir que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Este muchacho, Wittgenstein, determina de qué podemos hablar con sentido y de qué no podemos hablar con sentido. Solo es posible, decía Wittgenstein, hablar con sentido de lo que es real. Todo esto viene a desembocar en un punto muy polémico. Él decía que las proposiciones filosóficas eran proposiciones sin sentido, que hablar de filosofía no tenía sentido, que únicamente la ciencia decía cosas con sentido, mientras que la filosofía estaba en el límite de aquellas cosas y pretendía hablar acerca de las reglas lógicas que se utilizaban para decir cosas con sentido. Pues bien, Wittgenstein decía, estas elucubraciones acerca de las reglas lógicas que se siguen para decir cosas con sentido no tiene sentido. Y ese es el lenguaje filosófico. Esas son, él le llamaba pseudoproblemas. Bueno, de nada de eso vamos a hablar. Porque Ludwig Wittgenstein
tenía un hermano que se llamaba Paul. Tenía varios hermanos, en realidad. Provenía de una familia muy adinerada. Él nació en 1889 y murió allá por 1951, qué sé yo. Tenían una mansión. Era quizá la gente más rica del mundo. Vivían en Viena, en una casa enorme, eran muchos hermanos. Era una casa donde había un ambiente fantástico para el pensamiento, para el arte, para la música. Así, bueno, Ludwig era filósofo, pero su hermano mayor, Ludwig, era el menor de todos. El mayor, Paul, era pianista. Por ahí, por esa casa, tanto en su generación como en la anterior, habían pasado compositores como Brahms, Schumann, Mahler, concertistas como Pablo Casals. Estoy mezclando épocas porque son varias generaciones de habitantes de aquel palacio Wittgenstein, donde todo el mundo iba, escritores, poetas, etc. Ahora bien, este muchacho Paul tiene una historia interesante. Sobre él escribió Juan Forn en un libro estupendo que se llama Ningún hombre es una isla. Digo, antes de abandonar para siempre a Ludwig, al filósofo, que había renunciado a la herencia de su viejo. A la esencia de su viejo no sería nada, porque todos renunciamos a la esencia de nuestro viejo. Pero a la herencia, sí, especialmente cuando la herencia es de $800 millones de aquel tiempo. Renunció, se la dejó a 2 hermanas que tenía, ¿no? Y este otro muchacho, Paul, el mayor, era pianista. Y empezó su carrera como concertista de piano relativamente tarde porque ya tenía 25 años. El mismo año en que comenzó su carrera de concertista de piano, parece que era muy bueno, estalló la Primera Guerra y fue convocado. A los 3 días de estar en el frente de batalla, recibió una descarga de metralla en el brazo derecho. Cayó prisionero de los rusos, todos juntos. Y los rusos, además de amputarle el brazo en un hospital de campaña, lo mandaron a un campo de Siberia. Según parece, el mismo en donde Dostoyevsky ambientó su Casa de los Muertos. Eso me huele... ¿Por qué? ¿Cómo sabían que era el mismo? Bien. Cuando fue liberado y volvió a Viena, Paul se encerró en la mansión familiar y se puso a estudiar música con obsesión. Ya era concertista, pero le faltaba un brazo. Tomó como ejemplo al gran organista ciego Joseph Labor. No es una buena cosa, lo digo con respeto, tomar como ejemplo a un organista ciego si uno es un pianista manco. El esfuerzo que uno puede hacer para superar la desgracia es de distinto orden. Y también a otro pianista manco, el conde húngaro, famoso conde húngaro, Géza Szicsi, que además de tocar maravillosamente había escrito un libro de consejos para aprender a vestirse y a abrir ostras con una mano sola. Géza Szicsi estudiaba con Franz Liszt y según el crítico más famoso del siglo XIX y probablemente de todos los tiempos, Edward Hanslick, decía que Szicsi era el mejor pianista de todos. Pero bueno, Paul pasó meses y meses dedicando 7 horas diarias al estudio hasta que logró tocar con una sola mano lo que para muchos pianistas era imposible. Paul Wittgenstein solía decir: mi pulgar izquierdo hace el trabajo de la mano que me falta, la derecha. Otro problema era la falta de repertorio. Cuenta Juan Forn, en este libro tan bueno que estoy citando, que Paul Wittgenstein, que estaba lleno de guita, se dedicó a gastársela alegremente, pagando sumas enormes para que músicos famosos de la talla de Ravel, de Prokofiev,
de Paul Hindemith, Richard Strauss, bueno, le compusieran especialmente obras para una sola mano. Iba a la casa de Richard Strauss, le decía, mire, Richard, compóngame, tome, aquí está la plata, compóngame una obra para una sola mano, esta. Mientras tanto, el hermano filósofo Ludwig, como he dicho, había renunciado a la herencia del padre. Pero ya vamos a hablar de lo que pasó con la herencia del padre. Bueno, Paul hacía en las obras que compraba los cambios que se le antojaba, porque después de todo para eso tenía la guita. Siempre tocaba con orquesta, ¿no? Y se quejaba, por ahí no está aparte mucha orquesta, poco piano. Bueno, si no le gustaba la pieza, la archivaba sin contemplaciones. Fue lo que ocurrió con un concierto que le escribió Paul Hindemith en 1923. El concierto fue descubierto en un desván de Long Island 80 años más tarde. Paul también guardó un concierto que le había encargado a Prokofiev. Cuentan que mucho después el pianista Siegfried Rapp, que había perdido el brazo, también él, pero en la Segunda Guerra, logró en 1956 que la viuda de Prokofiev le consiguiera una copia de la partitura y tocó el concierto en público. Paul Wittgenstein se enfureció, le hizo juicio al otro pianista manco y se lo ganó. Debió ser una escena digna de verse. Al mismo Richard Strauss le devolvió una pieza argumentando que no era suficientemente brillante, y Strauss tuvo que escribir otra de nuevo para conformarlo. Para Richard, Wagner; para Strauss, Johann. A Ravel lo hizo viajar a Viena y le pidió explícitamente una obra que al público le sonara tan completa y cristalina como una pieza compuesta para dos manos. Y nació una obra que es clásica y se conoce hoy como Concierto para la mano izquierda. Se estrenó en la Sala Pleyel de París con Paul Wittgenstein al piano y Ravel, Maurice Ravel, al frente de la orquesta. Era 1933. Según los críticos, Ravel estaba mucho más nervioso que Paul cuando saludaron antes de tocar. Era difícil decir si las audiencias que aplaudían a Paul veían a un gran concertista, a un prodigio que hacía lo que hacía con semejante dificultad física. Suele ocurrir. Los miembros de su familia decían cosas horribles. Una de las hermanas, Herminia, escribió: oírlo tocar es una tortura que me deja sumida en la más oprimente tristeza. Firmado, la hermana. La esposa de Paul se llamaba Hilde. Era medio ciega. Había sido alumna suya, alumna de él. Paul tuvo 3 hijos con ella. El primero, concebido la misma tarde en que Hilde tomó su primera clase, cuando ella tenía 18 años y él 47. Vamos a la primera clase, dijo Paul, y se la dio. Pero llegaron los nazis. Paul fue acusado de degeneración racial. Eran protestantes los Wittgenstein, pero de ascendencia judía. Hacía ya un par de generaciones que se habían convertido al protestantismo. Pero llegaron los nazis, que protestantes ni protestantes. Lo acusaron, dejó Austria de apuro en 1938. Se fue a Estados Unidos. Y fíjense lo que pasó con la familia. Los Wittgenstein se habían convertido, como he dicho, al cristianismo hacía varias generaciones, pero eran de origen judío. Luego del ascenso del partido nazi y de la anexión de Austria, Paul le dijo a los hermanos que se rajaran, que se vinieran, pero no. Fueron encerrados y el gobierno nazi les dijo: bueno, los dejamos seguir aquí viviendo y no les hacemos nada, pero si nos dan toda la guita que tienen y todas sus propiedades. Y aquello alcanzaba, en aquel tiempo, a $6.000 millones, lo cual debe haber sido la fortuna más grande privada del mundo. Con aquella entrega,
se les permitió a los hermanos seguir viviendo allí, pero se calcula que esta donación fue el factor principal que permitió financiar todas las defensas alemanas durante los primeros 3 años de la guerra. Las performances pianísticas de Paul empeoraron con el paso de los años, hasta que dejó de presentarse en vivo. Aunque en su exilio norteamericano nunca logró que le permitieran enseñar en el conservatorio, tuvo alumnos particulares hasta su muerte, muchos de ellos becados por él mismo. Se instaló en Long Island con sus hijos y con Hilde. En realidad, en Long Island vivían Hilde y los hijos, y él vivía en Manhattan en un departamento y los visitaba cada tanto. Cuando la primera vez que fue a Nueva York, tuvo que comprar ropa, porque se fue con lo opuesto. Y alguien le preguntó, ¿cuál es su talla? Y él no sabía, porque estaba acostumbrado a que en su casa le hacían todo de medida. Lo que es ser bacán. Inconveniente de ser un bacán, ¿eh? Uno no sabe qué número calza. Bueno. Paul se convirtió en ciudadano estadounidense en 1946, pasó el resto de su vida allí, hizo buen trabajo como profesor y pianista y murió en Nueva York en 1961. Contaré una brevísima anécdota como anexo y como final. Cuando Ludwig, el filósofo, y Paul, el pianista, eran jóvenes y vivían en la mansión de la familia en Viena, un día Paul interrumpió sus ejercicios de piano para golpear la pared que daba a la habitación vecina, donde Ludwig escribía en silencio. Y le dijo, ¿cómo pretendes que toque el piano con tu escepticismo colándose por debajo de la puerta? No era Mario Matas. Era Paul Wittgenstein, el músico, el que no se rendía, el hombre del piano. 1, 2, 3, 1, 2. Vamos a hablar de un músico, ¿eh? Bueno, me gusta. Vamos a hablar de Schumann. Me gusta más. Bien. Lamentablemente se sabe poco acerca de la infancia de Schumann. Y digo lamentablemente porque siempre es bueno comenzar la historia de una persona haciendo ver cómo ya en su infancia se prefiguraba el destino posterior. Así los héroes pues matan culebras en la cuna. Los pianistas ya cuando vieron un piano resultó ser un juguete en sus manos a los 10 minutos y así. Pero de la infancia de Schumann poco se sabe. Así que, ¿qué hemos de decir? Los biógrafos comienzan a detallar la vida de Schumann a partir del año 1830. Había nacido en 1810, así que tenía 20 años. En ese año empezaron a conocerse sus primeras composiciones y también algunas de sus extravagancias, porque era un poco extraño este amigo Robert Schumann. Sin embargo, aunque no se sabe nada de su infancia, se presume que fue desgraciada. Se le presume una infancia desdichada, incluso calculo yo que por comodidad. Hay gente que calcula que una infancia desdichada es una condición necesaria en un buen artista. Yo, por ejemplo, he reprochado muchísimo a mis padres de no haberme proporcionado una infancia desdichada. Particularmente cuando leí algunas de las cosas que yo había escrito, las hallaba de tal modo insoportable. Se le echaba la culpa a tu viejo. Se le echaba la culpa a mis viejos por no haberse preocupado en darme un poco de desdicha para mejorar mi prosa. Bien, el caso es que en 1830 Schumann estaba desesperado. Tenía 20 años, no le encontraba sentido a la vida, sabía algo de piano,
había abandonado la carrera de Derecho en la Universidad de Leipzig. Y un buen día le dijo a su madre que se iba a ir a América a buscar fortuna, o a Tver, donde vivía uno de sus tíos. Pero finalmente se decidió por Tver porque había una epidemia de cólera en Tver. Y Schumann tomó la decisión de contagiarse aquella enfermedad para disfrutar del ataque. Entonces se dirigió a Tver y hizo todo lo posible para contagiarse el cólera. Pero no pudo, vio cómo es. Fracasado en su intento de apestarse, se instaló en la casa de Federico Wieck, que era un profesor de piano, que se convirtió poco a poco en tutor de Schumann. Tenía Schumann algún dinero que puso en manos de su hermano Karl, y Karl le fue proporcionando algunas sumas cada tanto, cosa que no se muriera de hambre Schumann. En ese momento empezó a pensar seriamente qué camino debería emprender para ejercitar sus facultades musicales. Primero se le ocurrió dedicarse al virtuosismo. ¿Sabe? Virtuosos son aquellos músicos que solo se preocupan en mejorar sus cualidades técnicas. Y por el otro lado, la composición. Suele haber un divorcio en esta cosa, ¿no? Cuando el tipo se dedica a componer, empieza a tocar cada vez peor. Y cuando se dedica únicamente a tocar el piano, pues casi no compone, porque son excluyentes. Particularmente excluyente es el tema de ejercitarse muchas horas diariamente para tocar bien. Entonces, si vos estás 8 horas haciendo escalas, ¿qué vas a componer? Sí, no te quedan ganas. Escalas. Bueno, y parece que más le gustaba ser virtuoso. ¿Sí? Muchas veces había expresado ese deseo, quería ser un Paganini del piano. Ya en ese entonces se hablaba de los prodigios de Liszt. La prensa decía de Liszt: sus dedos parecen alargarse y encogerse como impulsados por un resorte. Ya entonces los periodistas escribían así. Y bueno, entonces se decidió a imitar a aquellos virtuosos. En 1832, a los 22 años, quiso independizar los movimientos del cuarto dedo. El cuarto dedo empezando a contar desde el pulgar. Y cuarto dedo es este, ¿ven, amigos? Sí. Arrímelo más al micrófono, que no se ve. Claro. Y ampliar el dedo del tonto, es ese, el dedo del anillo. Sí, la El dedo nena. que menos se mueve. Y entonces se le ocurrió ampliar el alcance de la mano en extensión y se construyó un aparatito de madera que mantenía el dedo anular sujeto y estiraba a los demás, una especie de estirador de huesos. Un potro para dedos. Claro, un potro para dedos. Y lo hizo en forma tan exagerada que se dislocó la mano derecha. Y ustedes se ríen. Qué público tan malo. Sí. Se va a reír el pobre Schumann. Bueno, fue una catástrofe. Parálisis parcial en algunos dedos de la mano. En fin. Algunos genios han hablado de enfermedades como punto de partida para la creación. No, bueno. Toulouse III decía: con una estatura normal no me habría dedicado a la pintura. Yo qué sé. Eso es cuento. Conozco gente muy enferma que no ha escrito nada, ni ha pintado nada, ni ha tocado nada. Quiero decir que una buena enfermedad no garantiza nada. Porque ya ve cómo es la gente. Bueno, y entonces empezó a estudiar composición. Ya con bronca empezó a estudiar composición. No, vivía deprimido, añorando recuperar la movilidad de la mano, hasta que algo lo distrajo y lo enamoró. Porque Wieck, Federico Wieck, el tutor, el maestro, tenía una hija que se llamaba Clara, que además de ser hermosa, tocaba el piano a la perfección. Tenía 16 años la hija, Clarita. Bueno, parece que enamoraba mucho. Goethe le había mandado... Estoy tomando agua, le digo a la gente del... Le había mandado un retrato. Bueno, en fin. Schumann estaba de novio en este momento con la señorita Ernestina de Fricken, que era discípula de Wieck.
Y un día Schumann le dijo que había decidido suprimir toda relación amorosa, ya que tenía obligaciones más importantes. Le empezó a escribir composiciones a Clara. Clara empezó a aprender esas composiciones, pasaban muchas tardes juntos. Y bueno, usted vio cómo es, ¿no? Entre una composición y otra se hicieron amantes. Pidió la mano de la joven al padre y el padre se la negó rotundamente. Tenía miedo que se la estirara. Tenía miedo que se la estirara. No, decía usted, ¿quién lo conoce? Claro, en fin. Y ahí empezó la locura de Schumann, la célebre locura de Schumann, ¿no? La negativa lo afectó terriblemente. Pasaba toda la noche tocando el piano, hasta el punto que los vecinos se quejaban. Se conserva una carta de un vecino que decía así, una señora: verdad es que ser desdeñado en amor o luchar con un padre recalcitrante es una cosa lamentable, mas no hay derecho a interrumpir el sueño a los demás. Dios les socorra, decía la señora. ¿No? Usted sabe cómo son de incomprensivas las señoras de la vecindad. Pagar las expensas. Sí, pagar las expensas con un gran fiesta, le gritaba. Se fue a Praga entonces, solo. Componía, veía cosas fúnebres, ataúdes. Así nace la fantasía fúnebre, en fin. Pero empezó a recibir cartas de Clara, en las cuales ella le decía que estaba luchando con el escobato para conseguir la boda. Finalmente, parece que agarró viaje. Bien. Aceptó que la hija se casara con Schumann. Primero hubo un juicio, porque el maestro lo había cruzado a Schumann de loco y de borracho. Y Schumann, en un rato de lucidez, lo había convencido de que estaba equivocado. Así que el viejo los dejó casar, se casaron en 1840, Clara y Robert. Estaba tan contento que aquel año fue el más fecundo en la vida de Schumann, ¿no? Dice, me dan ganas de destrozar el piano, escribió, porque resulta estrecho para mis ideas. Compuso, bueno, sinfonías si bemol, obras para 4 manos, y escribió para canto, que era, como saben ustedes, lo que más le gustaba. Escribió casi 300 líderes, ¿no? Bueno. Cuando comenzó a escribir su obra maestra, el Fausto, debió interrumpir su trabajo porque se empezó a poner fulero, padecía amnesia, cansancio, insomnios, circulación defectuosa. Empezó a delirar, se le había puesto que iba a morir accidentalmente, entonces se mudó a una casa de un solo piso porque tenía terror a las alturas. Alejó todo elemento cortante que pudiera herirlo, no había cuchillo en la casa de Schumann. Se transformó en un ser intratable, exigía en la casa un silencio irracional, no había quietud que lo conformara al tipo. Un día, una amiga de Schumann llamada Sucamaglio le anunció que lo iría a visitar y Schumann le respondió por escrito: tendré mucho gusto en recibirla, pero le prevengo que no diré ni una palabra. No hablo casi nada, solamente un poco por la noche, sobre todo al piano. Parece que Wagner no lo aguantaba por ese motivo. El día que lo conoció Wagner, Schumann comenzó a hablar de música, de poesía, de filosofía, y el tipo nada. Schumann ni una palabra. Y finalmente le dijo en la cara: usted habla sin tomar aliento, sin los silencios necesarios. Todo lo que le dijo Schumann a Wagner. Bueno, escribió una ópera acerca de la leyenda de Santa Genoveva en 1848 que no le gustó al público, pero compuso mucho. Se murió Mendelssohn en ese año, y Schumann lo admiraba muchísimo a Mendelssohn, y lo afectó mucho la muerte de este músico, y parece que se soñaba que Mendelssohn le dictaba música desde el otro mundo. En esa misma época había clavado la mesa al piso porque decía que a la noche levantaba vuelo. Un día le ofrecieron el cargo de director de la orquesta de Düsseldorf y no quiso ir porque había un manicomio allí. No le gustaba. Sin embargo, cuando viajó a Düsseldorf, escribió la Sinfonía del Rin, la obertura de La Prometida de Messina, es un querido amigo, inspirada naturalmente en la obra de Schiller, que también es un querido amigo. Como director no le fue muy bien, no se llevaba bien con los músicos, imagínense, ¿no?
En Düsseldorf fundó una asociación fraternal, David Bundler, compañeros de David, y allí se criticaba, según sus palabras, a esos individuos llamados artistas que tienen más de comerciantes que de sensitivos y que convierten en lucrativo oficio lo que antes que nada es laborioso, noble y qué sé yo, todo eso. Tenían bronca los italianos, además, vamos a decirlo aquí. Incluso algunos amigos de este programa. Pero bueno. Y al poco tiempo la salud mental de Schumann empeoró. Hablaba con los veladores, afirmaba que lo sabían todo, y pensaba que a Mendelssohn se le había sumado Schubert en sus dictados desde la tumba. Se creía rodeado de ángeles que le dictaban melodías maravillosas, o de fieras salvajes dispuestas a destrozarlo, y asustado le suplicó a Clara Schumann que lo abandonara. Ella estaba embarazada, temía hacerle daño. Días más tarde, él mismo fue hasta el manicomio y pidió que lo internaran, pero no lo quisieron. Se quiso tirar al río y lo sacaron unos pescadores, no le salía bien nada. Hasta que al fin consiguió que lo encerraran en el manicomio de Enderlich, cerca de Bonn, y ahí murió a los 2 años, 28 de julio de 1856, 46 años. Lo había visitado 5 días antes, Clara, y en un último momento de lucidez le dijo que no cambiaría ese abrazo por todos los tesoros del mundo. Y Clara se convirtió en una pianista de fama mundial, como usted sabe, y en memoria de su amado tocó hasta el final de sus días vestida de negro, agachada, casi besando las teclas, tocaba Clara Schumann, que como también saben ustedes, fue objeto del amor de Johannes Brahms. Pero bueno, esa es otra historia. Pobre Schumann, fue un hombre muy desdichado, pero un compositor maravilloso. Ahora vamos a escuchar una cosa lindísima de él. ¿A quién podemos dedicarle esta breve charla, sino al propio Schumann, sino a todos los que tratan de sacar de su cuerpo y de su alma algo más? A los que inventan aparatitos, o a los que se exigen más allá de lo humano. Y haciendo la salvedad, Alejandro, de que no era la locura el mérito de Schumann, ¿no? Porque después nos falta quien dice, vio que los locos... Claro que sí, que era tan loco, por eso componía bien, porque estaba loco. No, componía bien a pesar de estar loco. Aquí no nos simpatiza la locura por la locura misma, esa especie de melindre, según el cual los verdaderos genios están en el manicomio y los locos están fuera. No. Locura es una enfermedad. No voy ahora a extenderme acerca de lo que es la locura, pero de ningún modo hay que confundir la locura con el talento, con la perseverancia, con el genio. A mí me gusta encontrarme con estas historias de personas que lucharon hasta el borde mismo de lo razonable por encontrar la excelencia, en una época en donde parece que la excelencia no importa a nadie, en una época en que las obras artísticas vienen ya con su aprobación incorporada. El sistema perverso de los medios de comunicación hace innecesaria la aprobación del público. Innecesaria. Lo que el medio de comunicación, con su enorme poder actual, consagra y estampa, ya viene con la aprobación del público. Ya no es más que el medio hace lo que sospecha que el público quiere. El medio de comunicación está en condiciones de hacer cualquier cosa y el público lo querrá. Poco cuesta darse cuenta de que contando con ese enorme poder hará cosas que le resulten fáciles, baratas y ecuménicas en el peor de los sentidos. Bien, dedicaremos entonces a los que a pesar de todo esto hacen esfuerzos por la excelencia nuestra charla acerca del pobre Schumann. Y también a Clara, pobre, estuvo arrastrándole el ala al pobre Brahms, que era muy tímido, vamos a decirlo también, y no se atrevió ni ella ni él, parece. Vamos a escuchar Ensueño. Estuve hace algunas semanas, justamente, quizá un poco más,
tratando de recordar cómo se llamaba esto que vamos a escuchar ahora, que es Ensueño. En homenaje a todos los que quieren llegar más allá de su mano, a todos los que quieren abarcar más allá del poder de su alma. Adelante, doña Silvia Capova. Hablaremos hoy de Richard Wagner. No soy como otras personas, decía. Necesito brillo y belleza y luz. El mundo me debe lo que necesito. No puedo vivir con la miserable pitanza de un organista, como vuestro maestro Bach. Esto lo escribió Wagner. No tenía ningún empacho en dirigirse de este modo a un joven a quien había conocido y sin conocerlo apenas le había pedido dinero. Este muchacho era Robert von Holstein, rehusó dar a Wagner el dinero que le había pedido, ¿no? Y Wagner se sorprendió. ¿Cómo era posible que una nulidad tal rehusara subsidiar a un hombre como él? Entonces le envió una nota a Holstein desechándolo definitivamente. Y le escribió: probablemente nunca se repetirá que un hombre como yo acuda a usted. Tan desmesurado era el ego de Wagner que no es exagerado sugerir que en el fondo de su alma se creía un dios. Pero tampoco es exagerado decir que en el fondo de su genio había algo divino. Él creía que había sido enviado a la tierra por fuerzas misteriosas y que lo que escribía eran sagradas escrituras, no solamente en la música, sino en la prosa. Los escritos sacros, que son escritos sobre diferentes temas, formarían 10 grandes volúmenes de prosa y 20 volúmenes más de correspondencia. Todo eso escribía Wagner. Además, consecuente con esta idea de su propia divinidad, edificó la ópera de Bayreuth, que es un templo. Allí mismo se celebraban sus obras y se lo veneraba y expulsaba de allí a todos los que no aceptaban su divinidad. Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813. Nosotros somos muy wagnerianos y muy admiradores de su genio, pero esta es una nota donde contamos sus proezas de vivillo. Cómo conseguía guita. Era, además de un genio, un piola bárbaro. Algunos indicios sugieren que su verdadero padre fue un actor llamado Ludwig Geyal. Es posible que nunca se conozca el verdadero origen de Geyal. Algunos decían que era judío, etc. Sea como fuere, el padre legal de Wagner falleció cuando él tenía 6 meses y la madre después se casó con Geyal al año siguiente. La familia se trasladó a Dresde y ahí Richard fue a la escuela. Estuvo siempre rodeado de actores, músicos, artistas, pero no demostró aptitudes especiales en ningún sentido. A los 15 años, cuando escuchó la 9ª Sinfonía de Beethoven y también la ópera Fidelio, decidió que sería compositor. Y enseguida empezó su carrera y estableció una pauta que en adelante sería su modo normal de vida. Trataba de imponer siempre su voluntad y su metodología. Y de esta manera se ganaba muchos amigos, pero también muchísimos enemigos. En Magdeburgo se enamoró de una actriz que se llamaba Mina Planner. Y parece que Wagner la atemorizaba con su intensidad. Era muy intenso Wagner. ¿Vio? Bien. Sí. Tenía grandes planes, ¿no? En aquel momento decía, me voy a casar contigo, voy a estrenar mi ópera, La prohibición del amor, voy a alcanzar mucho éxito, voy a poder pagar mis deudas, porque además siempre tenía deudas. Le habían prometido un cargo en la ópera de Riga. Bueno, todo eso soñaba. Bueno, estrenó la obra, fracasó. De todos modos, Wagner y Mina se casaron. Se casaron en 1836. Vivieron en Königsberg, donde ella tenía, no sé qué, un compromiso, qué sé yo. Wagner contrajo todavía más deudas. Y los acreedores que tenía en Magdeburgo lo persiguieron hasta Königsberg.
Mina no pudo soportar esa situación y lo abandonó. Y regresó a la casa de los viejos, en Dresde. Pero Wagner consiguió al final el cargo de director en Riga. Viajó a Riga en 1837 y Mina se reunió con él. Pero en Riga pasó lo mismo que en otros lugares. Contrajo más deudas. Mangueaba guita por todas partes. Se enrodó también en problemas políticos, porque estimulado por el derrumbe de la monarquía francesa e influido por teorías anarquistas de Bakunin, Wagner se puso al lado de los revolucionarios durante el levantamiento de Dresde. A lo mejor deseaba una conmoción social que eliminase el capitalismo y de ese modo se anularan de manera automática sus enormes deudas. El caso es que pronunció discursos exigiendo la eliminación del dinero y de la realeza. En 1849, sofocado ya el movimiento de Dresde, Wagner huyó a Weimar en busca de su amigo Liszt, que era uno de los pocos músicos que lo habían alentado. Después de una breve estadía en Weimar, se estableció en Zúrich, había ya escrito Lohengrin, Liszt dirigió el estreno mundial en Weimar, pero Wagner no estaba presente porque ya estaba armando nuevos proyectos. También la ópera aquella Rienzi, el holandés errante, Lohengrin, pero todavía no aparecía el Wagner que a todos vino a conmover. Durante 6 años se abstuvo de componer y se dedicó a desarrollar sus teorías artísticas y a escribir un gran libreto y a redactar un tratado tras otro. Escribió El arte y la revolución, La obra de arte del futuro, Judaísmo y música, ópera y drama, Una comunicación a mis amigos, diferentes ensayos, muchos de ellos bastante absurdos. Entre tanto, también en Zúrich fue el periodo durante el cual sus óperas, las primeras, o de la primera época, recorrieron el continente europeo. Y fue reconocido su genio. Las óperas de Wagner, a partir de Rienzi, fueron el tema de los comentarios en Europa. Las de Verdi eran más populares, pero no entusiasmaban a la vanguardia. Cada vez que se presentaba una ópera de Wagner, suscitaba siempre interés, provocaba polémicas, siempre se hablaba de Wagner, a veces con admiración, a veces con burla, con elogio. Recuerdo en este momento un ensayo que escribió León Tolstoy, que se llama ¿Qué es el arte?, que es un ensayo para jorobarlo a Wagner. Y dice, es gracioso porque Tolstoy, casi para burlarse de Wagner, hace una definición de su música que es extraordinariamente veraz. Dice, imagínese que usted empiece a desarrollar una melodía y en un momento del desarrollo usted la abandona y se prende de otra melodía y sigue con esa y luego con otra y con otra. No está nada mal eso. No, claro. El tipo quiere denostarlo, pero en realidad es una de las formas del genio de Wagner, ¿no es cierto? Es una forma muy elemental de describirlo, pero no falsa. Bien, se difundieron también en aquella época mucho los escritos en prosa de Wagner y se los leía en Estados Unidos. Se los traducía, se los publicaba en todo el mundo. Y Liszt y sus amigos meta a favor de Wagner, qué sé yo. Wagner también siguió viviendo del dinero de terceros y a menudo este dinero provenía de mujeres impresionables. Julie Ritter y Jessie Losot lo ayudaron en 1850. Wagner planeó abandonar a Mina, su mujer, y huir con esta chica Jessie Losot. Pero ella se atemorizó y regresó con el marido. Para aumentar sus ingresos, Wagner dedicó mucho tiempo a la dirección orquestal y de esta manera se convirtió en la influencia más profunda sobre la dirección orquestal contemporánea. Claro. Todavía hoy se dirige como Wagner dijo que había que dirigir. En el plano amoroso mantenía relaciones con Mathilde Wesendonck, que era la mujer de un comerciante de sedas. Es muy lucrativo andar
con la mujer de un comerciante de sedas. Otto Wesendonck no solo tenía dinero, sino que además era protector de las artes. Extraordinario. Y se trataba de una combinación que complacía muchísimo a Wagner. Matilde y él se habían conocido en 1852 y desde 1854 eran amantes. Ella lo inspiraba y el marido le daba guita. Las cosas llegaron a un nivel crítico cuando Mina, la mujer, interceptó una carta de amor. Por favor. Además se conocían porque vivían cerca. Mina le mandó a esta mujer, a Matilde, una carta que decía: usted ha conseguido separar de mí a mi marido después de casi 22 años de matrimonio. Sí. Bueno, y nada más. Y Bueno, todo así. Los Wagner y los Wesendonck continuaron siendo vecinos en Zúrich, pero las relaciones empezaron a agriarse. Finalmente, en 1858, Mina, que padecía una dolencia cardíaca, se fue a Dresde otra vez. Wagner se fue a Venecia para trabajar en Tristán e Isolda. La relación con esta chica Matilde le había aportado un tipo distinto de inspiración y su sombra se cierne sobre Tristán e Isolda, que fue comenzada en 1857. Los años que siguieron fueron difíciles. En Viena habían prometido montar Tristán e Isolda y después se echaron atrás. Fue un duro golpe. Wagner agotó sus fondos, tuvo que renunciar a su casa, que era muy espaciosa, se fue a vivir ahí en París, en la calle Voltaire. Empezó a trabajar en una nueva ópera que era Los Maestros Cantores. Por ahí pudo volver a Alemania y él y Mina se fueron a Biebrich, sobre el río Rin. Pero seguía sin guita, ¿no? Seguía sin guita. Se mudó a Viena y Mina se cansó, lo abandonó. Ya definitivamente. Sí, bueno, ya lo tenía podrido. La volvió loca. Los acreedores lo apremiaban, huyó a Suiza, estuvo a punto de ingresar en la cárcel para deudores, sería mejor. Sí. Y convocó en Múnich a un amigo de él, un gran director de orquesta que se llamaba Hans von Bülow, y lo designó director de la ópera de la corte de Múnich. Von Bülow, que había sido formado era alumno de Liszt, von Bülow, y se había casado con la hija de Liszt, Cosima. Vio que uno es alumno de piano de un tipo y se le casa con la hija. Eso hizo el von Bülow, ¿no? Brillante director, con una lengua tan filosa como su mente. Pero Wagner había tratado mucho a von Bülow, sabía que von Bülow lo idolatraba y que trabajaría noche y día para él. Pero la verdad es que Wagner estaba interesado en Cosima, en la mujer de von Bülow, en la hija de Liszt. Y acá, ahora que estamos solos, en la primavera de 1864 se hicieron amantes. El peor regalo para Liszt. Si von Bülow sabía que era un marido engañado, no lo sé. No, nació una niña, Cosima tuvo una niña llamada Isolda. Como la ópera. Von Bülow aceptó a la pequeña como propia. En busca de más guita, Wagner se fue a vivir a la corte de Luis II de Baviera, que era un rey que estaba un poco loco, y ahí sí contó con una provisión ilimitada de fondos y se dio todos los gustos. Incluso si hubiera demostrado un poco de tacto, podría haberse impuesto al rey y a la corte, pero era muy arrogante y se promovió un clamor público en relación con sus gastos, con su extravagancia, e incluso con su moral, porque todos conocían que andaba con Cosima. Se tuvo que rajar. El rey Luis le dijo: mire, rájese porque acá está fulero. Finalmente volvió a Ginebra, se fue a Ginebra. Ahí se enteró, murió Mina, siguió con Cosima. Se fueron a vivir juntos ya directamente y ella le dio una segunda hija llamada Eva. Conoció en 1870 a Nietzsche, fue amigo de él. Por ese mismo año construyó el teatro de Bayreuth, que es un pueblo chico y lo único que tiene grande es
esa ópera tan extraordinaria con la orquesta escondida, ¿no? Una cosa muy rara. ¿Sigue funcionando, digamos? Sí, claro, sí. Durante mucho tiempo contó con el apoyo de Nietzsche, que era el filósofo alemán más leído, y el proyecto de Bayreuth contó con mucha publicidad mundial. El dinero afluía lentamente, pero bueno. Volvió al rey Luis, y el rey Luis le adelantó guita suficiente como para terminar el proyecto y chao. Triunfó, se abrió paso, fue el compositor más famoso, su vida personal se volvió todavía más excéntrica, se hizo vegetariano, con eso le digo todo. Vivía como un payá oriental, bañado en incienso, ataviado con prendas de colores violentos, solo eran vestidos de seda. Apareció su antisemitismo y sus reclamos estridentes en favor de la pureza racial, reclamos que rozaban la locura, ¿no? Y en uno de sus últimos panfletos afirmó que los arios provenían de los dioses. Continuó con el trabajo de la obra Parsifal y también, mientras tanto, escribía tratados racistas, estudios sobre la cristiandad. Tuvo una relación amorosa con Judith Mendès. Mendès era la hija de Catulle Mendès. Yo no sé si usted lo conoce, un poeta francés. No era la hija de Catulle. No, era la hija de Théophile Gautier, esta chica, la Mendès. Y estaba casada con Catulle Mendès, así fue. Judith Mendès, la mujer de Catulle Mendès y la hija de Théophile Gautier. Con esa era 40 años menor que él. Y se puso de novio. Y se llamaba ahora, Judith. ¿Cómo? Tan antisemita se llamaba Judith, la chica. ¿Qué tiene que ver, señor? Y, Cosima fingía que no veía nada. ¿Ah, sí? No. Se hacía la, Vio, claro, la pero fesa. ella bien que cuando Claro. era la mujer, Sí. ¿se acuerda hace un rato? Sí. Que era la mujer de Von Bullock. ¿A cómo no decía Sí, nada? por eso. Bueno, el caso es que se fue a Venecia porque estaba medio enfermo para recuperarse y allí se murió el 13 de febrero de 1883. Lo enterraron en Bayreuth. Mientras el ataúd descendía hacia la tumba, una orquesta ejecutaba la marcha fúnebre de El ocaso de los dioses. Evidentemente un hombre genial, pero lo hemos querido recordar en su aspecto claro. de vivillo y de aprovechador y de cara rota. Como las obras de Wagner son muy extensas y no queremos ser injustos y podarlas o pasarlas en un foro inadecuado, hemos de difundir un tango que fue escrito en memoria de este aspecto de la personalidad extraordinaria de Wagner. ¿Ah, sí? Sí, y se llama Cara Rota. Pero, por favor. Sí, señor. Y lo va a cantar Gardel. Adelante. Vamos. Hablaremos hoy de Richard Wagner. No soy como otras personas, decía. Necesito brillo y belleza y luz. El mundo me debe lo que necesito. No puedo vivir con la miserable pitanza de un organista como vuestro maestro Bach. Esto lo escribió Wagner. No tenía ningún empacho en dirigirse de este modo a un joven a quien había conocido y sin conocerlo apenas le había pedido dinero. Este muchacho era Robert von Horstein, rehusó dar a Wagner el dinero que le había pedido, ¿no? Y Wagner se sorprendió. ¿Cómo era posible que una nulidad tal rehusara subsidiar a un hombre como él? Entonces le envió una nota a Horstein desechándolo definitivamente. Y le escribió: probablemente nunca se repetirá que un hombre como yo acuda a usted. Tan desmesurado era el ego de Wagner que no es exagerado sugerir que en el fondo de su alma se creía un dios. Pero tampoco es exagerado decir que en el fondo de su genio había algo divino.
Él creía que había sido enviado a la Tierra por fuerzas misteriosas y que lo que escribía eran sagradas escrituras, no solamente en la música, sino en la prosa. Los escritos sacros, que son escritos sobre diferentes temas, formarían 10 grandes volúmenes de prosa y 20 volúmenes más de correspondencia. Todo eso escribía Wagner. Además, consecuente con esta idea de su propia divinidad, edificó la ópera de Bayreuth, que es un templo. Allí mismo se celebraban sus obras y se lo veneraba y expulsaba de allí a todos los que no aceptaban su divinidad. Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813. Nosotros somos muy wagnerianos y muy admiradores de su genio, pero esta es una nota donde contamos sus proezas de vivillo. ¿Cómo conseguía guita? Era, además de un genio, un piola bárbaro. Algunos indicios sugieren que su verdadero padre fue un actor llamado Ludwig Geyer. Es posible que nunca se conozca el verdadero origen de Geyer. Algunos decían que era judío, etc. Sea como fuere, el padre legal de Wagner falleció cuando él tenía 6 meses y la madre después se casó con Geyer al año siguiente. La familia se trasladó a Dresde y ahí Richard fue a la escuela. Estuvo siempre rodeado de actores, músicos, artistas, pero no demostró aptitudes especiales en ningún sentido. A los 15 años, cuando escuchó la 9ª Sinfonía de Beethoven y también la ópera Fidelio, decidió que sería compositor. Y enseguida empezó su carrera y estableció una pauta que en adelante sería su modo normal de vida. Trataba de imponer siempre su voluntad y su metodología. Y de esta manera se ganaba muchos amigos, pero también muchísimos enemigos. En Magdeburgo se enamoró de una actriz que se llamaba Mina Planner. Y parece que Wagner la atemorizaba con su intensidad. Era muy intenso Wagner. ¿Vio? Bien. Sí. Tenía grandes planes, ¿no? En aquel momento. Decía, me voy a casar contigo, voy a estrenar mi ópera, La prohibición del amor, voy a alcanzar mucho éxito, voy a poder pagar mis deudas, porque además siempre tenía deudas. Le habían prometido un cargo en la ópera de Riga. Bueno, todo eso soñaba. Bueno, estrenó la obra, fracasó. De todos modos, Wagner y Mina se casaron. Se casaron en 1836. Vivieron en Königsberg, donde ella tenía, no sé qué, un compromiso, qué sé yo. Wagner contrajo todavía más deudas. Y los acreedores que tenía en Magdeburgo lo persiguieron hasta Königsberg. Mina no pudo soportar esa situación y lo abandonó. Y regresó a la casa de los viejos, en Dresde. Pero Wagner consiguió al final el cargo de director en Riga. Viajó a Riga en 1837 y Mina se reunió con él. Pero en Riga pasó lo mismo que en otros lugares. Contrajo más deudas. Mangueaba guita por todas partes. Se enrodó también en problemas políticos, porque estimulado por el derrumbe de la monarquía francesa e influido por teorías anarquistas de Bakunin, bueno, Wagner se puso al lado de los revolucionarios durante el levantamiento de Dresde. Bueno, a lo mejor deseaba una conmoción social que eliminase el capitalismo y de ese modo se anularan de manera automática sus enormes deudas. El caso es que pronunció discursos exigiendo la eliminación del dinero y de la realeza. En 1849, sofocado ya el movimiento de Dresde, Wagner huyó a Weimar en busca de su amigo Liszt, que era uno de los pocos músicos que lo habían alentado. Bueno, después de una breve estadía en Weimar, se estableció en Zúrich, había ya escrito Lohengrin, Liszt dirigió el estreno mundial en Weimar, pero Wagner no estaba presente porque ya estaba armando nuevos proyectos. También la ópera aquella Rienzi, el holandés errante, Lohengrin, pero todavía no aparecía el Wagner que a todos vino a conmover. Durante 6 años se abstuvo de componer
y se dedicó a desarrollar sus teorías artísticas y a escribir un gran libreto y a redactar un tratado tras otro. Escribió El arte y la revolución, La obra de arte del futuro, Judaísmo y música, ópera y drama, Una comunicación a mis amigos, diferentes ensayos, muchos de ellos bastante absurdos. Entre tanto, también en Zúrich fue el periodo durante el cual sus óperas, las primeras, ¿no?, o de la primera época, recorrieron el continente europeo. Y fue reconocido su genio. Las óperas de Wagner, a partir de Rienzi, fueron el tema de los comentarios en Europa. Las de Verdi eran más populares, pero no entusiasmaban a la vanguardia. Cada vez que se presentaba una ópera de Wagner, suscitaba siempre interés, provocaba polémicas, siempre se hablaba de Wagner, a veces con admiración, a veces con burla, con elogio. Recuerdo en este momento un ensayo que escribió León Tolstoy, que se llama ¿Qué es el arte?, que es un ensayo para jorobarlo a Wagner. Y dice, es gracioso porque Tolstoy, casi para burlarse de Wagner, hace una definición de su música que es extraordinariamente veraz. Dice, imagínese que usted empiece a desarrollar una melodía y en un momento del desarrollo usted la abandona y se prende de otra melodía y sigue con esa y luego con otra y con otra. No está nada mal eso. No, claro. No, el tipo quiere denostarlo, pero en realidad es una de las formas del genio de Wagner, ¿no es cierto? Es una forma muy elemental de describirlo, pero no falsa. Bien, se difundieron también en aquella época mucho los escritos en prosa de Wagner y se los leía en Estados Unidos. Se los traducía, se los publicaba en todo el mundo. Y Liszt y su amigo Meta a favor de Wagner, qué sé yo. Wagner también siguió viviendo del dinero de terceros y a menudo este dinero provenía de mujeres impresionables. Julie Ritter y Jessie Losot lo ayudaron en 1850. Wagner planeó abandonar a Mina, su mujer, y huir con esta chica Jessie Losot. Pero ella se atemorizó y regresó con el marido. Para aumentar sus ingresos, Wagner dedicó mucho tiempo a la dirección orquestal y de esta manera se convirtió en la influencia más profunda sobre la dirección orquestal contemporánea. Claro. Todavía hoy se dirige como Wagner dijo que había que dirigir. En el plano amoroso mantenía relaciones con Mathilde Wesendonck, que era la mujer de un comerciante de sedas. Es muy lucrativo andar con la mujer de un comerciante de sedas. Otto Wesendonck no solo tenía dinero, sino que además era protector de las artes. Extraordinario. Y se trataba de una combinación que complacía muchísimo a Wagner. Mathilde y él se habían conocido en 1852 y desde 1854 eran amantes. Ella lo inspiraba y el marido le daba guita. Las cosas llegaron a un nivel crítico cuando Mina, la mujer, interceptó una carta de amor. Por favor. Además se conocían porque vivían cerca. Mina le mandó a esta mujer, a Mathilde, una carta que decía, usted ha conseguido separar de mí a mi marido después de casi 22 años de matrimonio. Sí. Bueno, y nada más. Bueno, y todo así. Los Wagner y los Wesendonck continuaron siendo vecinos en Zúrich, pero las relaciones empezaron a agriarse. Finalmente, en 1858, Mina, que padecía una dolencia cardíaca, se fue a Dresde otra vez. Wagner se fue a Venecia para trabajar en Tristán e Isolda. La relación con esta chica Mathilde le había aportado un tipo distinto de inspiración y su sombra se cierne sobre Tristán e Isolda, que fue comenzada en 1857. Los años que siguieron fueron difíciles. En Viena habían prometido montar Tristán e Isolda y después se echaron atrás. Fue un duro golpe. Wagner agotó sus fondos, tuvo que renunciar a su casa, que era muy espaciosa,
se fue a vivir ahí en París, en la calle Voltaire. Empezó a trabajar en una nueva ópera que era Los Maestros Cantores. Por ahí pudo volver a Alemania y él y Mina se fueron a Biebrich, sobre el río Rin. Pero seguía sin guita, ¿no? Seguía sin guita. Se mudó a Viena y Mina se cansó, lo abandonó. Ya definitivamente. Sí, bueno, ya lo tenía podrido. La volvió loca. Los acreedores lo apremiaban, huyó a Suiza, estuvo a punto de ingresar en la cárcel para deudores, sería mejor. Sí. Y convocó en Múnich a un amigo de él, un gran director de orquesta que se llamaba Hans von Bülow, y lo designó director de la ópera de la corte de Múnich. Von Bülow, que había sido formado era alumno de Liszt, von Bülow, y se había casado con la hija de Liszt, Cosima. Vio que uno es alumno de piano de un tipo y se le casa con la hija. Eso hizo el von Bülow, ¿no? Brillante director, con una lengua tan filosa como su mente. Pero Wagner había tratado mucho a von Bülow, sabía que von Bülow lo idolatraba y que trabajaría noche y día para él. Pero la verdad es que Wagner estaba interesado en Cosima, en la mujer de von Bülow, en la hija de Liszt. Y acá, ahora que estamos solos, en la primavera de 1864 se hicieron amantes. El peor regalo para Liszt. Si von Bülow sabía que era un marido engañado, no lo sé. No, nació una niña, Cosima tuvo una niña llamada Isolda. Como la ópera. Von Bülow aceptó a la pequeña como propia. En busca de más guita, Wagner se fue a vivir a la corte de Luis II de Baviera, que era un rey que estaba un poco loco, y ahí sí contó con una provisión ilimitada de fondos y se dio todos los gustos. E incluso si hubiera demostrado un poco de tacto, podría haberse impuesto al rey y a la corte, pero era muy arrogante y se promovió un clamor público en relación con sus gastos, con su extravagancia, e incluso con su moral, porque todos conocían que andaba con Cosima. Se tuvo que rajar. El rey Luis le dijo, mire, rájese porque acá está fulero. Finalmente volvió a Ginebra, se fue a Ginebra. Ahí se enteró, murió Mina, siguió con Cosima. Se fueron a vivir juntos ya directamente y ella le dio una segunda hija llamada Eva. Conoció en 1870 a Nietzsche. Fue amigo de él. Por ese mismo año construyó el teatro de Bayreuth, que es un pueblo chico y lo único que tiene grande es esa ópera tan extraordinaria con la orquesta escondida, ¿no? Una cosa muy rara. ¿Sigue funcionando, digamos? Sí, claro. Sí. Durante mucho tiempo contó con el apoyo de Nietzsche, que era el filósofo alemán más leído, y el proyecto de Bayreuth contó con mucha publicidad mundial. El dinero afluía lentamente, pero bueno. Volvió al rey Luis y el rey Luis le adelantó guita suficiente como para terminar el proyecto y chao. Triunfó, se abrió paso, fue el compositor más famoso, su vida personal se volvió todavía más excéntrica, se hizo vegetariano, con eso le digo todo. Vivía como un payá oriental, bañado en incienso, ataviado con prendas de colores violentos, solo eran vestidos de seda. Apareció su antisemitismo y sus reclamos estridentes en favor de la pureza racial, reclamos que rozaban la locura, ¿no? Y en uno de sus últimos panfletos afirmó que los arios provenían de los dioses. Continuó con el trabajo de la obra Parsifal y también, mientras tanto, escribía tratados racistas, estudios sobre la cristiandad. Tuvo una relación amorosa con Judith Mendès. Mendès era la hija de Catulle Mendès. Yo no sé si usted lo conoce, un poeta francés. No era la hija de Catulle. No, era la hija
de Teófilo Gautier, esta chica, la Méndez. Y estaba casada con Catiol Méndez, así fue. Judith Méndez, la mujer de Catiol Méndez y la hija de Teófilo Gautier. Con esa era 40 años menor que él. Y se puso de novio. Y se llamaba ahora- Judith. ¿Cómo? Tan antisemita se llamaba Judith, la chica. ¿Qué tiene que ver, señor? Y, Cosima fingía que no veía nada. ¿Ah, sí? No. Se hacía la... Vio, La pero fesa. ella bien que cuando era la mujer, Sí. ¿se acuerda hace un rato? Sí. Que era la mujer de Von Bullock. ¿Cómo no decía Sí, nada? por eso. Bueno, el caso es que se fue a Venecia porque estaba medio enfermo para recuperarse y allí se murió el 13 de febrero de 1883. Lo enterraron en Bayreuth. Mientras el ataúd descendía hacia la tumba, una orquesta ejecutaba la marcha fúnebre de El ocaso de los dioses. Evidentemente un hombre genial, pero lo hemos querido recordar en su aspecto Claro. de vivillo. De vivillo y de aprovechador y de cara rota. Como las obras de Wagner son muy extensas y no queremos ser injustos y podarlas o pasarlas en un foro inadecuado, hemos de difundir un tango que fue escrito en memoria de este aspecto de la personalidad extraordinaria de Wagner. ¿Ah, sí? Sí, y se llama Cara Rota. Pero, por favor. Sí, señor. Y lo va a cantar Gardel. Adelante. Vamos.